Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor y por todo el mundo es la comisión. Tenemos entonces a continuación la palabra a cargo de nuestro hermano Henry Rosero. Henry predica en la congregación de la calle Rocafuerte, allí en Ibarra, en Ecuador. Así que es experimentado, ¿verdad?, con la palabra, hace muchos años predicando, y es hoy el encargado de llevarnos el mensaje de nuestro Dios en esta mañana. Entonces, con nosotros, Henry. Muy bien, amados hermanos, muy buenos días. Me siento muy contento y gozoso el poder compartir el mensaje de la palabra de Dios por este medio. Saludos a cada uno de ustedes, hermanos amados en el Señor que están en Bogotá, a mis hermanos de aquí de Ibarra que también nos están mirando y escuchando este mensaje, y a otros hermanos de otras partes que están conectados para escuchar la palabra del Señor. Me han designado hablar este mensaje maravilloso como es el mensaje a Esmirna. Está basado en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La iglesia de Esmirna nos ha sido dejada como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y el sufrimiento. Y de hecho, amados hermanos, a diferencia de las demás cartas que el Señor envió a las otras iglesias de Asia, solo en el caso de Esmirna y Filadelfia, no encontramos palabras de condenación para ellas. En las otras iglesias del Asia podemos apreciar que hay palabras del Señor de condenación en algunas cosas. Solo en la iglesia de Esmirna y Filadelfia no las encontramos. En el mensaje que recibió la iglesia se pone de relieve algunos contrastes y presentan al Señor como aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto pero volvió a vivir. Y de los creyentes se dice que son pobres, pero en realidad, nos dice el texto, son ricos. De sus perseguidores se dice que son judíos, pero en realidad no lo son, sino sinagoga de Satanás. A lo largo de este mensaje, amados hermanos, tendremos que meditar en cada uno de estos aspectos.
que son muy importantes que nosotros aprendamos de la iglesia de Cristo que se encontraba en la ciudad de Esmirna. Conozcamos algo de esta ciudad primero que todo. Todos conocemos que Esmirna y las otras 6 iglesias del Asia se encontraban allí en esa región. Específicamente, la ciudad de Esmirna se encontraba en lo que hoy es Turquía. Esmirna disputaba a Éfeso su posición como primera ciudad de Asia. Su importancia se debía en gran medida a la posición de un excelente puerto que poseía esta región y que la convertían en un privilegiado centro comercial de la ruta directa que mantenía entre India y Persia con la ciudad de Roma. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en la ciudad de Esmirna nos hace pensar que esta ciudad era rica y muy próspera. Ese es un aspecto de la ciudad de Esmirna. Otro detalle que podemos apreciar es que Éfeso y Esmirna se parecían ambas ciudades por los importantes cultos imperiales que tenían en Asia. En el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido en Esmirna un templo en honor de este emperador. Una vez al año, todos los ciudadanos de allí, de esa región, a excepción de los judíos, tenían la obligación de reconocer públicamente que César era el Señor. O sea, lo veneraban, lo adoraban. Algo a lo que los verdaderos cristianos se negaban, porque ellos, los cristianos que estaban allí, ellos confesaban que Jesús es el Señor. Esa era la diferencia. Como acabamos de decir, hermanos, los judíos estaban exentos de la obligación de adorar al emperador, puesto que Roma toleraba que fueran monoteístas. Durante un tiempo, el cristianismo fue considerado por las autoridades romanas como una parte del judaísmo y, por lo tanto, también fueron excluidos de la adoración imperial. Pero las autoridades judías de Jerusalén y los dirigentes de muchas sinagogas hicieron todo lo posible para que Roma hiciese una distinción entre el judaísmo y el cristianismo, de tal manera que finalmente lo consiguieron y los cristianos fueron obligados a rendir adoración al César, algo a lo que se negaban y por lo que tuvieron que sufrir una terrible persecución. Quizás algo de esto está en el fondo de la situación por la que está atravesando la iglesia de Cristo que estaba en Esmirna, cuando el Señor les escribe estas frases. En cuanto a la fundación de la iglesia en aquella ciudad, no sabemos nada. Aunque lo más probable, hermanos, es suponer que tuvo lugar cuando el apóstol Pablo se encontraba predicando en la ciudad de Éfeso. Allí en Hechos capítulo 19, versículo 10, se nos dice que el apóstol prolongó su estancia allí en la ciudad de Éfeso. Y lo dice que él lo prolongó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Fue seguramente durante ese periodo cuando se establecieron varias de las iglesias de esta provincia como fruto de la labor de Pablo y sus colaboradores. Quiero, hermanos, comenzar con el verso 9. El versículo 10 lo voy a dejar para el final. Pero en el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 2, podemos ver cómo Cristo alaba a la iglesia. Cómo Cristo
reconoce varias cosas importantes de la iglesia en Esmirna. Y el versículo 9 comienza diciendo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como ya hemos dicho, hermanos, en esta carta no se dice que esta iglesia tuviera alguna cosa de la que tenga que arrepentirse, sino que de hecho se le alaba por varias cosas. Y el versículo comienza haciendo notar que Jesús conoce bien las obras de estos hermanos maravillosos. No nos especifica qué obras hicieron en favor de Dios, de la obra. No nos especifica eso. Pero podemos imaginar que fueron hermanos muy fieles en la obra del Señor, fieles a la iglesia, fieles a su palabra, apartados del mal. Fueron hermanos que predicaban su palabra por varios lugares, convirtiendo a la gente. Yo conozco tus obras. Jesús conocía muy bien lo que estos hermanos hacían. Pero también Jesús conocía la maldad de sus enemigos. Y veamos cuáles son estas cosas que el Señor conocía de ellos. Allí nos dice, y tu tribulación. ¿Qué conocía el Señor Jesús de estos hermanos? Las tribulaciones que habían sufrido por parte de los judíos. La iglesia en Esmirna había sufrido la tribulación, que parece que en su caso había venido de parte de los judíos. Fijémonos nosotros en la descripción que se hace de ellos. El texto dice, se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto no sería de extrañar, puesto que ya a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros podemos ver, hermanos, cómo desde el principio de la extensión del Evangelio, cuando se comenzó a propagarse el Evangelio, fueron los propios judíos quienes con sus Biblias en la mano intentaron impedir el avance de la predicación del Evangelio de Cristo. Muchos estaban interfiriéndose en que los apóstoles predicasen a Cristo, que se estableciesen congregaciones, fueron encarcelados, tuvieron que sufrir, fueron azotados, peligros de muerte y muchas otras cosas más que tuvieron que pasar los apóstoles y los cristianos. Notemos entonces una vez más que Satanás, el diablo, no tuvo problemas en emplear al pueblo y a la religión que deberían haber aceptado a Cristo para intentar acabar con él. Eso hacía Satanás, hermanos. Por eso allí se les dice a los judíos, son sinagoga de Satanás. Vemos también el fuerte lenguaje que el Señor emplea en cuanto a los judíos, cuando se dice que realmente no son judíos, sino sinagoga de Satanás. Esta insólita expresión nos da a entender que su culto de adoración no congregaba al pueblo de Dios y que a quien realmente servían era a Satanás. Porque allí estaba Satanás. Y al estar Satanás allí, ellos estaban en contra de que se predique el Evangelio de Cristo y en contra de los cristianos. Ahora bien, hermanos, para los cristianos del mundo occidental, nos resulta fácil muchas veces pasar por encima de este tipo de textos y quizás los cristianos de ahora los consideramos sin importancia, sin relevancia para los asuntos que afrontamos en el día a día.
Pero la situación, hermanos, puede cambiar. Y de hecho cambiará. Por lo que sería importante plantearnos algunas preguntas hipotéticas, como por ejemplo, ¿qué sucedería si nosotros ahora tuviéramos que pasar tribulaciones, martirios, como aquellos cristianos de esa época lo estaban pasando? El martirio de nuestros hermanos y hermanas en el pasado, así como el de muchos otros que lo sufren actualmente en diversos lugares del mundo, nos tiene que retar a calcular el costo que significa para seguir a Cristo. ¿Cuán valioso es Jesucristo para usted? ¿Cuán valioso es Jesucristo para mí? Fijémonos, hermanos, que los de Esmirna, los hermanos de allí, ellos no les importó tener que sufrir tribulaciones, incluso hasta su propia vida, por seguir a Cristo. ¿Y qué de nosotros ahora? ¿Estamos nosotros dispuestos a seguir a Cristo a pesar de las tribulaciones? En este sentido, el sufrimiento tiene su peculiar manera de recordarnos cuáles son las cosas realmente importantes, forzándonos a depender radicalmente de Dios y purificando así nuestra obediencia a la voluntad de Dios. En todo caso, para estar adecuadamente preparados para enfrentar el sufrimiento, es imprescindible, es importante que previamente, hermanos, conozcamos el corazón de Dios para poder enfrentar el sufrimiento, para que cualquiera que sea nuestro dolor, podamos entenderlo en vista de su amor por nosotros al verle compartiéndolo en la cruz. Fijémonos a Cristo en la cruz, sufriendo por nosotros, dando su vida por nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por la causa de Cristo? Mira entonces, el Señor conocía sus obras, sus tribulaciones. También algo que vemos en el texto es que era una iglesia pobre, pero rica. Seguramente los creyentes de Esmirna eran personas de condición humilde, que al profesar la fe cristiana fueron despedidos de sus trabajos, fueron apartados. ¿Quiénes eran ellos frente al sector poderoso de la sociedad en esa época? Pero una vez más, aunque los hombres, la gente, se fijan y juzgan por lo exterior, porque eso es lo que siempre hace la gente, fijarse y juzgar lo interior. Hermanos, Dios penetra en la realidad interior. Dios penetra en el corazón, de tal manera que Cristo les dice a estos hermanos, pero tú eres rico. Qué consuelo, hermanos. Qué ánimo que el Señor les da. Tú eres rico. Eso es un consuelo. Como decíamos antes, la ciudad de Esmirna disfrutaba de cierta riqueza material, pero espiritualmente eran pobres. La gente de Esmirna, no me refiero a los cristianos, sino en general a la gente de allí, espiritualmente eran pobres. Justo lo contrario que los creyentes allí. Ellos tenían una abundancia de bendiciones espirituales que nada tenía que ver con las riquezas del mundo y que por otro lado eran eternas y nadie les podría a ellos quitar esas riquezas espirituales. Este aspecto, hermanos, nos lleva a pensar en varias cosas importantes. Y la primera cosa es que la fidelidad a Cristo conforta no solo la tribulación, sino también en muchos casos conforta nuestra pobreza material. Sin embargo,
esta pobreza material no es un factor que pueda impedir o limitar una vida cristiana en plenitud. Más bien, en muchas ocasiones, sirve para fortalecer nuestra vida espiritual. Con frecuencia, tener abundancia de bienes materiales es un impedimento en la vida espiritual del cristiano. ¿Cuánta gente que quiere seguir a Cristo no lo hace porque le impide las cosas materiales? Lo material prevalece más que lo espiritual. ¿Cuánta gente está más dedicada en las cosas materiales, en los negocios, en los quehaceres, en sus trabajos? Y no tienen tiempo para las cosas espirituales. No tienen tiempo para Dios. Entonces podemos decir que son pobres. Y a estos hermanos de Esmirna les dicen que son ricos, porque a pesar de que no tenían lo material espiritualmente, ellos eran ricos. Eso nos debe animar y seguir el ejemplo de estos hermanos. El pensamiento anterior, hermanos, nos debe llevar necesariamente a darnos cuenta de hasta qué punto el cristianismo nominal se ha apartado de esta norma. Digo esto, hermanos, porque en muchos de sus templos, por todo el mundo, se manifiesta la riqueza, se manifiesta la pompa y el lujo de la que hacen gala en sus grandes eventos. Eso se ve ahora. Quizás para intentar ocultar su verdadero estado de pobreza espiritual. No tienen nada de lo espiritual. Puro es exterior y material y lujos y pompa. ¿Y lo espiritual qué? ¿A dónde está? Por ejemplo, ahora, lo que estamos viviendo, nuestro país, el Ecuador y el mundo entero. Creo que jamás nos imaginamos llegar a este punto de que la iglesia de Cristo no estemos reunida en nuestros locales, todos como una sola familia. Ahora podemos apreciar los templos, los locales vacíos, y no solamente de nosotros, sino de muchos otros grupos religiosos. ¿Y de qué sirvió invertir tanto dinero y tanto lujo para que esté cerrado? Ahora la iglesia están en las casas. Cuán importante entonces es, hermanos, que nosotros crezcamos en las cosas espirituales, seamos ricos espiritualmente. Y estos hermanos de Esmirna eran ricos espiritualmente. En el versículo 10 del capítulo 2, podemos nosotros ver una exhortación del Señor. Y observe lo que les dice a estos hermanos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. La tribulación iba a aumentar aún más y más en Esmirna, puesto que Satanás iba a echar a algunos de ellos en la cárcel, porque eso lo dice el texto. Quizá esta situación se debía a que algunos miembros de la comunidad judía estuvieran colaborando con las autoridades locales para poder terminar con la minoría cristiana. Tal vez fuera así, pero no se puede afirmar con seguridad, hermanos. En cualquier caso, hay dos cuestiones claras sobre las que tenemos que reflexionar en este verso. En primer lugar, vemos que el Señor Jesús no esconde a los suyos el costo que puede llegar a tener el servicio a Dios en un mundo bajo la influencia de Satanás. No les esconde el costo. Y hay que seguir recordando esto también en nuestros días. Cuando hay muchos predicadores que presentan un mensaje a la gente, les presentan un mensaje triunfalista, donde se niega el dolor
y el sufrimiento del pueblo de Dios para hablarles solamente de prosperidad y triunfo. Y el mensaje no es solamente hablar de prosperidad y triunfo. También uno tiene que saber y tiene que conocer que el seguir a Cristo nos va a costar tribulaciones también. Nos va a costar sufrimientos. Y eso tiene que conocer la gente. Hay veces que no les damos a conocer eso y piensan que el seguir a Cristo, el estar a la iglesia solamente va a ser todo color de rosa. Y no es así. Vamos a tener que pasar muchas pruebas y muchos sufrimientos. Segundo aspecto, es interesante notar aquí que la iglesia en Filadelfia, que ese es otro mensaje, se le promete todo lo contrario. Para ellos, para los hermanos de Filadelfia, Dios pondría, dice el texto, una puerta abierta a la cual nadie podría cerrar y entregaría de la sinagoga de Satanás a los que se decían judíos, pero que no lo eran. En Apocalipsis 3, 8 al 10. Esto, hermanos, nos lleva a preguntarnos por qué Dios actuaba de forma tan diferente en estas dos iglesias. En la iglesia en Esmirna y en Filadelfia. De hecho, la historia de la iglesia ha revelado estas mismas diferencias en infinidad de ocasiones. Y aún hoy podemos seguir viéndolas. La cuestión, hermanos, es que no todos tienen el mismo examen de parte de Dios. Quien conoce bien a sus alumnos saben cuáles son las necesidades concretas que hay en cada iglesia. Y Dios conoce las necesidades que hay en cada iglesia. Dios conoce sus problemas que hay en cada iglesia. Por eso quizás se les dio mensajes diferentes a cada iglesia que había en Asia. Pero también vemos, hermanos, aquí en el versículo 10, una promesa del Señor. Y la promesa es, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estas palabras de consuelo de Cristo para su iglesia en Esmirna, aquí hay varias cosas importantes que nosotros debemos de meditar. Primero, les dice, no temas en nada. Les está hablando de no temer en nada. Y uno tiene que preguntarse entonces, ¿cómo vencer el temor? Porque muchas veces tememos. ¿Cómo vencer el temor? El Señor anuncia de antemano a la iglesia lo que iba a padecer, pero le anima diciéndole, no temas. Ahora bien, ¿cómo es posible vencer el temor al sufrimiento? Hay algunas cosas que nos pueden ayudar. Dios fija de antemano el límite de las pruebas. Porque el texto dice, tendréis tribulación por 10 días. Dios fija de antemano el límite de las pruebas. Con esto vemos que el Señor, hermanos, siempre está en el control de todo lo que nos pueda ocurrir. Satanás no puede hacer lo que quiera con los creyentes. Entendamos eso. Él no puede hacer lo que él quiere con los cristianos, porque Dios siempre va a estar al control. Por ejemplo, él tuvo que pedir permiso al Señor para poder tentar a Pedro. Él dijo en Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo mismo ocurrió en el caso de Job. Allí en Job capítulo 2, versículo 6, donde dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces, mire, Satanás no puede hacer lo que él quiere. Dios siempre está al control. El sufrimiento, hermanos, es el camino a la gloria. El apóstol Pablo lo explicó claramente en su carta a los romanos. En Romanos capítulo 8, versículo 18 lo dice,
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se puede comparar estas aflicciones que ahora las pasamos con lo que se va a manifestar. Y luego les dice, sé fiel hasta la muerte. La ciudad de Esmirna se había distinguido por su fidelidad al emperador romano. Y del mismo modo, la iglesia que se reunía en aquel lugar, ellos debían de ser fieles a su Señor. Y esto a pesar de los intensos sufrimientos y pérdidas que esto les pudiera traer, ellos eran fieles al Señor. Ahora bien, la pregunta es, ¿en qué consiste ser fiel hasta la muerte? ¿En qué consiste? Porque dice, sé fiel hasta la muerte. En el contexto de esta carta, hemos de pensar necesariamente que tenía que ver con sufrir el martirio por causa de la fe. Pero no debemos limitarnos exclusivamente a eso, que no debemos ser fieles solamente por causa del martirio, sino que debemos nosotros pensar también en la fidelidad al Señor en toda nuestra manera de vivir, hasta el día en que Él decida llevarnos de este mundo a su gloria eterna. No solamente por causa del martirio, también debemos ser fieles a pesar de que vengan otras cosas. Por ejemplo, lo que estamos pasando ahora. Después de que regrese a la normalidad todo, ¿qué actitud vamos a tener los cristianos frente a nuestra fidelidad? Debemos seguir perseverando, debemos seguir siendo fieles hasta el final, hasta la muerte, dice. ¿Y cuál va a ser la recompensa o el premio? El texto nos dice, y yo te daré la corona de la vida. Esmirna era conocida también por sus pruebas atléticas, en las que se premiaba a los ganadores con una guirnalda o corona de flores. Ese era el premio por las pruebas atléticas. Pero esta distinción deportiva se marchitaba en poco tiempo. Algo que no ocurrirá jamás con la corona que el Señor dará a los creyentes por su servicio fiel hasta la muerte, porque es eterna y jamás se va a marchitar. Esa es la diferencia. El premio que el Señor les daría sería la vida, que aunque en primer lugar se refiere a la vida eterna, también implica un premio o recompensa especial en la vida eterna. Aunque al considerar todo esto, nunca, hermanos, debemos olvidar que para que el Señor nos pudiera dar esta corona de la vida, ¿sí? Él tuvo que llevar una corona de espinas y morir por nosotros en la cruz. Y por eso podemos tener este premio. De lo contrario, si Él no hubiera hecho eso, jamás podríamos tener esta bendición. Y yo te daré la corona de la vida. ¡Qué bendición! ¡Qué ánimo para todos nosotros! Luego dice, seréis probados. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que los creyentes pasemos por tribulaciones y sufrimientos? La gente también se pregunta, ¿por qué Dios permite que pasemos por tribulaciones y sufrimientos? Ahora en este tiempo están pensando en eso. Si Dios tiene el poder para evitarlo, ¿por qué lo permite? En este texto, hermanos, nos enseña que su propósito es probarnos. El verbo griego utilizado aquí se emplea para poner a prueba los metales en el fuego y de ese modo librarlos de la escoria. Y de igual manera, nuestra fe debe ser probada, hermanos. Dios nos está preparando para el cielo, y allí no hay ninguna cosa que no sea genuina y pura. Las pruebas
ponen al descubierto si nuestra fe es genuina o no lo es. Los falsos creyentes no permanecen al enfrentar la persecución. En cambio, para el verdadero cristiano, la persecución o el sufrimiento fortalecen y refinan nuestra fe. Y después de esto, hermanos, una vez que se ha comprobado que nuestra fe es genuina, entonces Dios dice que nos dará la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde puede llegar la prueba? Este texto nos dice que es hasta la muerte. Pero esto no quiere decir que ese sea el precio que todos los creyentes tendrán que pagar por su fidelidad a Cristo. En algunas ocasiones puede ser la pérdida de posesiones. En otra puede suponer la marginación, el desprecio, la burla. Lo cierto es que con frecuencia puede llegar a ser más difícil vivir toda la vida para Cristo que morir por Cristo en un momento determinado. La iglesia del Señor, en todas las épocas, amados hermanos, ha sido perseguida de maneras que resultan absolutamente increíbles. Cuerpos destrozados sobre un lugar de tormento, envueltos en pieles de animales y echados a los toros para que los golpeen de un lado para otro. Personas cubiertas de alquitrán y quemadas vivas para servir de iluminación en las festividades paganas. Y un sinfín de atrocidades similares. Muchas de estas historias de sufrimiento son narradas en el libro de los mártires. Pero de igual modo que Jesús, hermanos, venció al morir, los santos también vencen a este mundo si somos fieles hasta la muerte. Esta es una exhortación con promesa, y yo te daré la corona de la vida. Es verdad, hermanos, que el Señor no promete a su pueblo ser librado de la muerte o el sufrimiento en este mundo. Y más bien, le exhorta a ser fieles hasta el punto de llegar a morir por su causa. Pero juntamente con ello, les promete una recompensa. Y la recompensa que les promete es la corona de la vida. Este es el premio por la perseverancia, hermanos. Veamos entonces cómo lo expresa Santiago. Santiago 1:12 lo dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es interesante notar que la palabra tentación, utilizada en este versículo por Santiago, es la misma palabra probados que se emplea aquí en el Apocalipsis. ¿Sí? Ahora, quiero tocar el versículo 8, los recursos del Señor. Mire lo que dice el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Cuáles son los recursos para enfrentar la tribulación? ¿Cuáles son? ¿Con qué vamos a enfrentar la tribulación? El texto dice: yo soy el primero y el postrero. Dios, hermanos, se presenta utilizando estas palabras del Antiguo Testamento para decirnos que aparte de Él no hay ningún otro Dios. Solo hay uno solo, el primero y el postrero, el que tiene el control de todo, amados hermanos, ¿no? De todo el universo, es el dueño absoluto sobre el universo. Es bueno saber esto al entrar en un periodo de prueba, ya que saber que estamos en sus manos es una fuente infinita de consuelo para aliviar el dolor de nuestras heridas. Dice: yo soy el que estuvo muerto y vivió. Eso lo dice. A continuación el Señor les dice que Él ya había pasado por esa misma experiencia que ellos iban a atravesar.
y por un lado se identifica con su iglesia sufriente, pero por otro lado le muestra su propia victoria sobre la muerte. El énfasis aquí está en el triunfo de su resurrección, que al fin y al cabo, hermanos, es compartido también por todos aquellos que creen en él. ¿Sí? Por todos aquellos que creen en él. Entonces, amados hermanos, él termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Se refiere a la condenación eterna. Amados hermanos, oremos para que el Señor nos libre de la prueba que muchas veces vamos a tener que pasar. Pero pidámosle también que Él prepare nuestros corazones de antemano si su deseo es que tengamos que glorificarle con nuestra muerte. Porque eso pasó con los hermanos de Esmirna. Ellos glorificaron a Dios con su muerte también. Les animo, hermanos, a seguir adelante en el camino de la vida cristiana, a ser perseverantes, a pesar de las tribulaciones y sufrimientos que tengamos que pasar. Tenemos que seguir adelante siendo fieles hasta el final para poder heredar el premio de la vida eterna. Que Dios los bendiga, hermanos, y muchas gracias por esta invitación a predicar la palabra del Señor. Un saludo cordial y fraterno a cada uno de ustedes y un saludo especial a todas las madres en su día. Un abrazo grande y que Dios las bendiga grandemente por todo eso. Muchas gracias. Gracias. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando